que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Capítulo 7. Vamos a dar lectura, hermanos, el día de hoy al versículo 13 y versículo 14. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Nosotros, hermanos, estamos claros, ¿cierto?, que venimos hace bastante tiempo, desde que comenzamos como iglesia, con esta serie de sermones, hermanos, expositivos, ¿cierto?, que es en este caso el Evangelio según Mateo, y nos encontramos precisamente en el sermón de los sermones, el sermón del monte, hermanos. Es el sermón del mejor de los predicadores de todos los tiempos, el predicador llamado Jesucristo, nuestro Señor. Así que, hermanos, vamos a dar lectura a estos versículos para que podamos, ¿cierto?, dar continuidad a este sermón. Una vez que leamos el texto, hermanos, vamos a orar, pero los invito a que estén simplemente en sus asientos, hermanos, quédense ahí, para que podamos dar lectura y posteriormente podamos orar. Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Padre eterno, en el nombre de Cristo nuestro Señor, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tus misericordias, Señor. Gracias, Dios mío, porque podemos en este día estar junto a los santos, alabándote, bendiciéndote, glorificándote, Señor, anhelando cosas que en otro tiempo no anhelábamos. Ya todo aquel que oye estas enseñanzas, que ser un ciudadano del reino conlleva dificultad, que ser un ciudadano del reino no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo, hermanos míos, que se pueda llevar humanamente. Y al mismo tiempo, una de las alertas que debemos tener con estos versículos es que, al igual cuando dimos lectura al versículo 12, que decía: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, donde muchos dicen que finalmente la salvación es por obras. Haciendo cosas buenas, comportándonos decentemente, nosotros vamos a ser considerados por Dios. Al mismo tiempo, hermanos, como este versículo 13 comienza: entrad por la puerta estrecha, hermanos míos, indica claramente que es una puerta difícil. Es una puerta, hermanos, que incomoda, es una puerta que conlleva dificultad en entrar. Y ahí es donde interpretan, hermanos, que esa es la evidencia de que la salvación no es solo por fe, sino que la salvación conlleva esfuerzo, la salvación conlleva mérito. Hermanos, y hay muchos círculos que se denominan cristianos y enseñan que la salvación se inicia por gracia, pero se mantiene por obras. Aunque usted no lo crea, hay muchas denominaciones que se llaman cristianas, pero enseñan una salvación iniciada por gracia, pero que se persevera, se mantiene, se preserva por obras. Hermanos, y eso está muy lejos de la enseñanza bíblica. Esa fue la enseñanza que por mucho tiempo sostuvo la Iglesia Católica Romana, enseñando de que para la salvación la fe es necesaria, pero la fe no es suficiente. Por lo tanto, el hombre debe aportar obras, méritos, esfuerzos para poder ser salvo. Inclusive, hermanos, se toman del texto paralelo del que estamos leyendo, que es Lucas capítulo 13, versículo 23 y 24, que dice así: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y refuerzan la idea que acabamos de mencionar con la palabra esforzaos. Esfuércese a entrar por la puerta angosta, asegurando, hermanos, que para poder ser salvos hay que esforzarse, hay que demostrar a Dios que tenemos interés, hay que tener cierta acumulación de méritos o buenas obras. Y al mismo tiempo se toman de Mateo capítulo 24, versículos 2 y 13, que dice: y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Y este es el texto favorito. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y con esa idea refuerzan el pensamiento que el creyente inicia su salvación por fe, pero debe esforzarse para mantenerla. Debe, hermanos, lidiar con dificultades, debe entregar méritos, obras, y al mismo tiempo debe permanecer, debe perseverar. Solamente el que persevera será salvo. Por lo tanto, la salvación es el resultado de nuestra permanencia, de nuestra perseverancia. Sin embargo, hermanos, veremos a lo largo de este sermón que el estar dispuesto a sufrir la incomodidad, estar dispuestos a ir por un camino, hermanos, donde se requiere esfuerzo, donde se requiere permanencia, donde se requiere preservar, hermanos, no quiere decir que son las obras requeridas para ser salvos. Todas esas cosas no son las obras requeridas para ser salvos, sino por el contrario, son las evidencias más claras de que en realidad alguien es o no es salvo. Como lo deja muy claro el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, con un texto muy conocido: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Para que quedara en evidencia que no todos son de nosotros. Entonces, claramente, estas palabras del Señor Jesús, versículo 13 y versículo 14, no se oponen, hermanos, a la enseñanza de toda la Biblia, que la salvación es por gracia y solo por medio de la fe, y no está afirmando que la salvación es por las obras, hermanos míos. Por eso ahora, hermanos míos, es importante considerar que en el tiempo que el Señor Jesús enseñó, estaban en un contexto cultural, era un contexto histórico. Nosotros podemos pensar de que la palabra del Señor siempre es la misma, y estamos en lo correcto. La palabra del Señor no está sujeta a cultura, no está sujeta a un contexto, no está sujeta, hermanos míos, a qué tipo de nivel socioeconómico son las personas, pero sin embargo, hermanos, sí nosotros debemos poner ojo, debemos poner cuidado en el mundo que hoy nosotros estamos viviendo. Porque las palabras del Señor repercutieron en cierto sentido en los discípulos. Ciertamente los discípulos pensaron, asociaron la enseñanza a la vida que ellos llevaban, al contexto religioso que ellos vivían. Ahora esta misma palabra que Él les enseñó a sus discípulos, nosotros debemos entenderla en el mundo que nosotros vivimos hoy. Y el mundo nuestro se caracteriza por ser un mundo de comodidad. Un mundo, hermanos míos, que es completamente hedonista. Lo he mencionado en otras ocasiones. Pero ¿qué es ser hedonista, hermanos? El hedonismo es una teoría que establece el placer como fin y como fundamento de la vida. El hedonismo evita cualquier cosa que pueda causar dolor. Ese es el mundo que nosotros estamos viviendo. Normalmente cuando conversamos, y nosotros mismos, hermanos, ¿quién quiere vivir incómodo? Nadie. ¿Quién se quiere comprar la silla más incómoda? Nadie. ¿Quién va a la tienda y le pregunta cuál es la cama más incómoda que tiene? Nadie. Todos buscamos la comodidad. Nadie quiere sentirse incómodo. Nadie quiere algo que sea difícil. Todos buscamos lo fácil, lo rápido, lo cómodo, hermanos. Pero un mundo así, hermanos, que ama la comodidad y que rechaza toda especie de dolor, toda especie de dificultad, esto hace que el Evangelio de Cristo, la cruz de Cristo, sea aún más locura y sea aún más una insensatez, porque la cruz de Cristo se contrapone a todo hedonismo. Vemos a un Cristo sufriendo, vemos a un Cristo, hermanos, que no tiene dónde recostar su cabeza, vemos a un Cristo colgado en la cruz para poder dar vida a su pueblo. Por lo tanto, un pensamiento hedonista se contrapone a la enseñanza bíblica, se contrapone al Evangelio de Jesucristo, hermanos. Y con eso en mente, con todo lo que hemos dicho en mente, hermanos, podemos ver que lo primero, hermanos, en nuestro texto, vamos a dar lectura una vez más, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Una de las cosas que me llama la atención en estos versículos, hermanos, son las imágenes que vemos en este texto. Son los símbolos que el Señor utiliza para dar a entender, hermanos míos, en qué consiste la vida eterna y en qué consiste la perdición perpetua. Lo primero que nuestro Señor menciona es entren. Entren, y luego menciona que hay una puerta. Esta puerta es estrecha. Al mismo tiempo menciona que hay un camino estrecho, angosto, por el que deben transitar. Y esta puerta estrecha, este camino angosto, lleva a la vida. Pero dice que pocos son los que lo hallan. Y en contraparte, hermanos, menciona de que no es la única puerta que hay, no es el único camino que hay, sino que al mismo tiempo hay una puerta ancha. Hay un camino espacioso, pero su final es un final de perdición. Y lo triste, lo trágico de esto es que son muchos, hermanos. Son muchos los que entran y los que andan por ese camino, hermanos, que va a la perdición. Al ver, hermanos, cuando comienza el versículo 13 que dice, entrad por la puerta estrecha. Lo primero que nosotros vemos ahí, hermanos, es que el Señor está haciendo un llamado a elegir. Las personas que están escuchando, hermanos, este sermón saben que en realidad tienen que hacer una elección. Alguien puede decir, yo simplemente no voy a elegir nada. Prefiero quedarme en estado neutral. Hermanos, quedarse en estado neutral es no elegir la puerta estrecha. Cuando una persona dice, yo prefiero no seguir ningún camino, eso es imposible. O elige la puerta estrecha o anda por la puerta que es ancha. No existe un estado neutral. O es la puerta estrecha o es la puerta ancha. O es el camino angosto o es el camino espacioso. Entonces, hermanos míos, claramente hay solo dos opciones. No se puede escoger los dos. No podemos estar en dos barcas. O está en una o está en la otra. Y eso me trae a la mente, hermanos, en el capítulo 6, versículo 24, cuando el Señor dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué no es posible? Porque amarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes entregar lealtad a ambos. Dios y las riquezas son opuestos. Al mismo tiempo, la puerta estrecha con la puerta ancha son completamente diferentes. Y entras por una o entras por la otra. Transitas por un camino o transitas por el otro camino. Y nos damos cuenta, hermanos, que eso no es algo mencionado una sola vez, sino que vemos en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio te vomitaré de mi boca. Claramente, hermanos míos, no tenemos otra opción, no hay otras vías, no hay otros caminos, no hay otra puerta. Y el llamado específico, hermanos, no es observen la puerta, miren la puerta, sino dice entren. Hermanos, eso es enfático. Entren, es un llamado, es una invitación a entrar. Y esto es muy relevante, hermanos míos, porque cualquier puerta, por más sencilla que sea, hermanos, cualquier puerta tiene un uso particular y una puerta marca la diferencia en que entre alguien esté afuera o alguien esté adentro. Hermanos, si usted está esa puerta abierta y usted está afuera, parece que está en 1 centímetro solamente afuera. Pero esa puerta va a delimitar si usted está afuera o si usted está adentro. Y el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Esa puerta marcará la diferencia si alguien está dentro o si alguien está fuera. Hermanos, no sirve observar la puerta, no sirve saber detalles de la puerta, no sirve conocer su estructura, su composición, su color, el material, no sirve. Y eso quedó claramente expuesto en la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo conocía cada detalle de la puerta. Nicodemo conocía la estructura de la puerta. Podía ser una clase magistral de la puerta, pero estaba fuera de la puerta. Estaba fuera, estaba ciego y estaba fuera. Y el Señor le dice, de cierto os digo,
que no puedes ver ni puedes entrar a menos que nazcas de nuevo. Hermanos, y eso es algo muy gatillante, es algo relevante dentro de lo que es el Evangelio. O estamos dentro o estamos fuera, o estamos ciegos o hemos podido ver, hermanos. Y eso es lo que el Señor Jesús está enseñando. O es como cuando Él le dice a los religiosos de aquel tiempo en Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ellos escudriñaban las Escrituras, ellos conocían las Escrituras, conocían cada aspecto de las Escrituras. Recuerden que cuando Jesús nació en este mundo y vinieron, hermanos, los sabios, y cuando conversaron con Herodes, Herodes, ¿a quién envía a buscar? Envía a buscar a los religiosos de aquel tiempo. Ellos sabían muy bien en dónde nacería el niño. Ellos sabían el lugar preciso donde nacerían. Ellos conocían la puerta. Ellos sabían los detalles de la puerta. Eran minuciosos. Se habían pasado la vida, hermanos, estudiando la puerta, pero estaban fuera. Estaban fuera de la puerta. Conocer la puerta, observar la puerta, saber de la puerta no garantiza que yo entré por la puerta. No garantiza absolutamente nada. Él le dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no pueden verme, ustedes no pueden conocerme. ¿Por qué? Porque no quieren venir a mí para que tengan vida. Las Escrituras mostraban quién era la vida y ellos menospreciaron la vida. Las Escrituras mostraban en realidad, hermanos, quién era Jesús y ellos no pudieron verlo. Por lo tanto, el llamado es a entrar, no a observar, no a mirar, no a ser detallista en las cosas como son y cómo están. No, hermanos, el llamado es a entrar. Y al mismo tiempo dice que esa puerta es estrecha. Eso, hermanos, de verdad que llamaba mucho mi atención, porque da a entender de que algo es estrecho, de que no se puede entrar de grupos, no se puede entrar de a muchos. Por una puerta estrecha, hermanos, denota que solo puede entrar de uno en uno. Y no pueden entrar muchos, ni tampoco pueden entrar muchas cosas, hermanos, con nosotros. Eso quiere decir, hermanos, que hoy día cuando nosotros tenemos una casa o compramos una casa, ¿qué es lo primero normalmente que se hacen? Las personas miden para saber qué mueble va a caber o qué mueble no va a entrar, ¿cierto? Hoy día las puertas, ¿cómo se construyen? ¿Pequeñas o se quieren construir más grandes? Uno piensa, caerá el refrigerador, caerá la lavadora, caerá la cocina, y si compro una cama sin base dividida, o muchas cosas. Y uno quiere una puerta ancha porque uno quiere entrar bien, uno no quiere entrar de lado, tampoco quiere entrar agachado, sino que uno quiere que entre uno bien y al mismo tiempo que las cosas puedan caber. Pero sin embargo, hermanos, al decir que esta puerta es estrecha, está dando a entender que eso no es posible, que no es posible que entren muchos al mismo tiempo y que no es posible que nosotros entremos con todo lo que queramos llevar. En esta puerta entra de uno en uno y en esta puerta nadie puede traer consigo nada adicional. Nada adicional. Solo entra la persona. No puede llevar absolutamente nada, hermanos. Pero la pregunta que puede surgir, o las preguntas que pueden surgir, ¿por qué Jesús nos dice que debemos entrar por una puerta? Y además nos dice que esta puerta es estrecha, hermanos. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Yo creo, hermanos, que podemos encontrar la respuesta en Juan capítulo 10, versículo 9. Él dice estas palabras: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, ahí encontramos la respuesta más categórica. Cuando el Señor dice entrad por la puerta, está diciendo que Él es la puerta. Y el que entra por Él será salvo. Eso quiere decir que Jesús está limitando la salvación exclusivamente en Él. No hay salvación fuera de Cristo, hermanos. No hay esperanza fuera de Cristo. La única puerta que lleva a la vida eterna es la puerta estrecha. Y el Señor dijo que Él es la puerta.
pero al mismo tiempo Él dice que esa puerta es estrecha, es una puerta difícil, es una puerta incómoda y podemos entenderlo, hermanos. Si la puerta es Jesús, entonces podemos entender en Mateo 16, versículo 24, cuando Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, eso significa si alguno quiere entrar por la puerta, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, si la puerta es Cristo, que sea estrecha significa lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta ir en pos del Señor. Si Cristo es la puerta, entonces Él es el único acceso a la vida eterna. Y que si la puerta es estrecha, eso significa lo que cuesta seguir a Cristo. Hermanos, seguir a Cristo significa negamiento, desprendimiento de uno mismo y estar dispuesto a entregar todo, inclusive la vida. Eso es lo que enseña la Escritura. Una cosa es decir, yo estoy en Cristo, y otra cosa es estar en Cristo. Una cosa es decir, yo entré por esa puerta, y otra cosa es haber entrado por esa puerta. Por eso Juan dice, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque claramente, hermanos míos, una cosa es mencionar, una cosa es creer en mi mente y otra cosa es que es real lo que yo estoy viviendo. Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26, que son los textos siguientes. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, una de las cosas que normalmente nos encontramos nosotros cuando servimos al Señor de forma apasionada, de forma devota, ¿quién nos van a decir? ¡Uy, qué fanático! Se te va a ir la vida sirviendo al Señor y no vas a conseguir nada en esta vida. La palabra dice que el que ama su vida la perderá. Hermanos, en la tierra es de una manera, en el cielo es distinto. En el cielo el que pierde gana y en la tierra el que gana pierde. Hermanos, es completamente diferente. Si hemos entrado por la puerta, si estamos en el camino angosto, entonces estamos dispuestos a entregarlo todo. Hermanos, ¿pero qué significa todo? Todo. Todo es todo. ¿Qué estaba haciendo Pedro con los demás discípulos? Estaba con las redes, soltó las redes. ¿O no es así? Algunos estaban con el arado, soltaron el arado. Todo lo que les impedía servir a Cristo y seguir a Cristo, lo soltaron. Eso significa estar dispuesto a seguir a Cristo bajo, hermanos, sus direcciones y no bajo las nuestras. La puerta estrecha significa que no va a ser a nuestra manera. Nadie quiere una puerta estrecha, todos quieren una puerta amplia. Pero sin embargo, la puerta que lleva a la vida eterna es una puerta estrecha. Es una puerta incómoda, es una puerta difícil y pocos son los que la hallan. Y al mismo tiempo, hermanos, de forma inmediata, contrasta el Señor el versículo 13 cuando dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella. Hermanos, de forma inmediata el Señor contrasta la puerta estrecha, hermanos, a la cual nos llama a entrar, con una puerta espaciosa, con un camino, hermanos, ancho. Y si bien hay una sola puerta, escuche bien esto, si bien hay una sola puerta y un solo camino para la vida eterna, sin embargo nuestro Señor Jesús alerta a sus oyentes de que muchos no están entrando por esa puerta, que muchos no están transitando por ese camino, hermanos, porque muchas personas pueden pensar que entraron y no entraron. Muchas personas pueden pensar que caminan por ese camino, pero no es así. Por eso es muy importante que cuando evaluemos nuestras vidas, no la evaluemos en comparación con otra persona, sino la evaluemos con las enseñanzas de nuestro Señor. Las evaluemos, hermanos, a la luz de la Escritura. En nuestra vida se refleja el carácter que Cristo manifiesta de los hijos de Dios.
No es que yo hago las cosas mejor que mi hermano llega atrasado, yo nunca llego atrasado, mi hermano falta, yo nunca falto, yo voy a todo, mi hermano no va a todo. No, hermanos, para poder evaluar si hemos entrado o no hemos entrado, tenemos que evaluar nuestra vida a la luz de las enseñanzas de las Escrituras, no en comparación con los hombres. Porque normalmente el ser humano tiende a buscar a alguien que se equivoca más que uno para poder establecer una comparación. Nunca va a buscar a uno mejor porque no nos conviene. Pero sin embargo debemos buscar, hermanos, evaluar nuestra vida a la luz de la Escritura, hermanos. Y ese camino ancho, esa puerta ancha, hermanos, denota lo contrario. No es un camino difícil. Es un camino cómodo, un camino fácil. Parece que ser un camino de alegría, un camino de placer, hermanos. Y dice que muchos andan por él. ¿Por qué, hermanos? Porque es atractivo. Ese camino es llamativo, hermanos. ¿Por qué normalmente decimos que a los jóvenes les cuesta tanto llegar al Evangelio? Porque normalmente el joven evalúa, hermanos, ve la vida de un cristiano y el cristiano no anda en fiestas, el cristiano no dedica su vida a sus pasiones, no dedica su vida a sus hobbies, sino que su vida está entregada al Señor. Él busca consagrarse, él busca crecer en madurez, en santidad, en justicia. Y claramente no le llama la atención, y le llama la atención lo que es atractivo, lo que es cómodo, lo que genera alegría. Y como muchos van por él, entonces si son muchos, debe estar bueno, ¿o no? ¿O no es lo que pensamos? ¿Acaso no hacemos esa evaluación de una iglesia? Si la iglesia está llena, entonces las cosas se deben estar haciendo bien. Hermanos, que las cosas estén llenas no es garantía de que eso es lo correcto. Jesús dice que este camino es ancho, que la puerta es ancha y muchos van por él. ¿Y sabe a dónde van? A la perdición. ¿Sabe a dónde van? A la condenación eterna. Donde no hay esperanza, jamás, hermanos. Donde ni 1000 años sufriendo en el infierno aminora la cantidad de sufrimiento, porque una eternidad es que no tiene fin. Hermanos, quebrantar la ley de un Dios eterno es garantía de un juicio eterno. Y para poder salir de ahí solamente necesitamos que alguien pueda ser de un valor eterno para que pueda pagar nuestra deuda eterna. Es la única manera. Muchos van ahí, hermanos, pero sin embargo su final es de perdición. Y por eso, hermanos, Jesús no solo se presenta como la puerta de las ovejas, como el único acceso a la vida eterna, sino que también Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino. No solamente es la puerta de las ovejas. Él dice, yo no soy un camino, o yo conozco el camino. No, yo soy el camino y la verdad y la vida, hermanos. Y esto se contrapone al relativismo que predomina en nuestro tiempo. Lo que predomina en nuestro tiempo, todo es relativo. Tú puedes pensar algo, pero yo pienso algo diferente. Todo es relativo, hermanos. El cristianismo se opone tajantemente a todo relativismo del mundo, porque el Señor Jesús es de absolutos. Él dice que Él es el único Señor. Él es la única puerta, Él es el único camino y que nadie puede ir al Padre sino por Él. Él es de absolutos, hermanos. Por eso, hermanos míos, el Señor Jesús dice que la puerta es estrecha y que el camino es angosto, porque a las personas no les va a gustar que nosotros caminemos con absolutos. A las personas no les va a gustar que nosotros nos guiemos de una manera diferente. Como el apóstol Pedro dice en su primera carta, a los gentiles les va a asombrar, hermanos, de que nosotros hayamos cambiado nuestra manera de vida. Se van a admirar de que ya no sigamos las cosas que antes seguíamos. Porque esa es la señal, hermanos, de que en realidad la puerta estrecha no solamente la hemos mirado, sino que hemos entrado. Que el camino angosto no siempre lo conocemos, sino que transitamos por él. Eso es muy diferente. Y en el versículo 14, hermanos, cuando dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Una vez más el Señor está reforzando lo que comenzó diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque eso es lo único que menciona de la puerta estrecha, y después menciona la contraparte de la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Pero ahora en el versículo 14, porque estrecha es la puerta, hermanos, y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Y el texto que habíamos leído en un principio, hermanos, el texto que habíamos leído en un principio, en Lucas 13, 23 y 24, cuando dice: son pocos los que se salvan, y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. La palabra en griego que se utiliza ahí es la misma palabra que en español se utiliza, hermanos, para decir agonizar. Es la misma palabra que nosotros utilizamos para decir agonizar. ¿Y qué es cuando alguien está agonizando? Es que está luchando para no morir, ¿o no? Está forcejeando, está débil pero lucha, está agonizando, hermanos, se está esforzando por no partir. Es la misma palabra que se utiliza para esforzarse, para luchar, hermanos. Hay que esforzarse, dice el Señor, para poder entrar por la puerta estrecha. Eso denota la dificultad, hermanos. Sin embargo, la dificultad no está en la puerta. La dificultad no se encuentra en el camino, la dificultad está en nosotros. La dificultad es nuestro pecado, la dificultad es nuestro orgullo, hermanos. No es la puerta lo difícil, la puerta está ahí y la puerta está abierta, hermanos. El que quiere venga, tome gratuitamente del agua de la vida. El Señor llama: ven pronto y estemos a cuenta. ¿Qué importa lo oscuro de tu pecado? Él lo emblanquece como sea. El problema no es que la puerta no esté, no es que el camino no esté, no es la dificultad del camino o la estrechez de la puerta. La dificultad está en nosotros, es nuestro pecado, es nuestro orgullo, hermanos. Somos nosotros los que no queremos caminar ese camino y lo que miramos de reojo, la puerta estrecha. Porque nuestro pecado nos hace amar este mundo. Nuestro pecado nos hace amar nuestra vida más que servir al Señor. Nos hace tener la mirada puesta en esta vida, hermanos. Pero sin embargo, cuando vemos ejemplos, por ejemplo, de José o Daniel y los amigos de Daniel, cómo habitaron en imperios asombrosos, hermanos, pero sus corazones ya habían sido conquistados por Dios. Cuando un corazón es conquistado por Dios, hermanos, nada más lo podrá conquistar, nada más. Porque no hay amor más grande que el de Dios, por lo tanto no hay conquista más grande que Dios. Dios, cuando conquista el corazón de alguien, hermanos, esa persona va a estar dispuesto a lidiar con todas las dificultades del camino, va a estar dispuesto a lidiar con todos los obstáculos que puedan haber por delante, porque entiende que el fin es la vida eterna. Entiende que muchos van por otro lado, pero Él no sigue la multitud. Él sigue aquel que dijo que es el camino, la verdad y la vida, hermanos. No nos guiamos por lo que las personas dicen, nos guiamos por lo que el Señor dice, hermanos. Por lo tanto, Él deja en manifiesto, hermanos, que todas las enseñanzas que Él ha venido dando desde el comienzo del Sermón del Monte, hermanos, Él le dice a sus discípulos en estos versículos que todo lo que les ha dicho no es nada sencillo. No va a ser para nada fácil. Sin embargo, a pesar de que no es sencillo, a pesar de que habrán dificultades, a pesar de que habrán obstáculos, Él es el único camino. Él es la única puerta a la vida eterna. Hermanos, es la única. Y como leíamos en el texto de Lucas, la pregunta que le hicieron los discípulos: ¿son pocos los que se salvan? Nosotros esperaríamos que el Señor le dijera sí, no. ¿Cuál es la respuesta? Esfuércense a entrar. ¿Qué importa si alguien está entrando? La pregunta es: ¿tú entraste? ¿Tú estás en el camino? No, pero es que yo quiero saber, hermanos, ¿entramos o no entramos? ¿Estamos en el camino o no estamos en el camino?
Por eso las enseñanzas que vienen después, hermanos, del versículo 15 al versículo 19, cuando habla de los falsos profetas, hermanos, ¿por qué está todo conectado? Porque claramente estos falsos profetas enseñarán el camino ancho, enseñarán la puerta ancha, intentarán desviar a las personas, hermanos, y harán un llamado a ser feliz. Harán un llamado a evitar el dolor, a evitar el sufrimiento. ¿Y qué enseñan los falsos profetas? No necesitas santificarte, no necesitas amar a tu enemigo, no tienes por qué sufrir persecución, no tienes por qué lidiar con tu pecado. Es un sinfín, hermanos, de mentiras. Pero sin embargo, nuestro Señor, desde el comienzo del Sermón del Monte, Él le decía a sus discípulos, hermanos, que el reino de los cielos se caracteriza por otras cosas. Sus ciudadanos son muy distintos a los ciudadanos de este mundo. Los ciudadanos del reino se caracterizan por conformarse a los lineamientos de Dios y no a los lineamientos de este mundo. Hermanos, según nosotros lo que hemos estudiado, ¿por qué se reconocen los ciudadanos del reino? Porque ellos reconocen su miseria. Ellos son pobres de espíritu. Ellos reconocen sus pecados. Ellos lloran. Ellos son mansos, misericordiosos, de limpio corazón. Ellos son pacificadores, hermanos. Ellos quieren vivir para la gloria de Dios y no para el reconocimiento o para su propia vanagloria. Pero vivir de esta manera, hermanos, resulta completamente diferente a lo que nosotros podemos pensar. Si alguien vive de esta manera, va a ser amado, va a ser querido, pero sin embargo la palabra dice claramente que van a ser perseguidos, que van a ser vituperiados y que por estas cosas nosotros no deberíamos envidiar a los demás que prosperan y viven tranquilamente, hermanos. Una de las cosas que hemos mencionado anteriormente es que Asaf, en el capítulo 73, él tuvo envidia de los pecadores porque no les pasaba nada, vivían tranquilos, prosperaban, inclusive tenían tiempo para reírse, pero sin embargo él, hermanos, era afligido. Eso es lo que él dice, pero sin embargo hubo un momento que entró en el tabernáculo y él entendió algo que muchas veces, hermanos, es tan difícil entender, que a pesar de que ellos vayan por el camino amplio, a pesar que hayan entrado por la puerta amplia, su final es un final de perdición. Todo el gozo que experimentan es un gozo temporal, es un gozo pasajero. Pero sin embargo el creyente, hermanos, a pesar de que su camino está lleno de obstáculos, a pesar que en su camino hay aflicciones, a pesar que en su camino hay dolor, a pesar que en su camino hay lágrimas, su final es vida eterna. Hermanos, ese es el final del creyente. Y en el versículo 12 del capítulo 5, todo lo que el Señor nos dice cuando padezcamos todas estas cosas por causa de Cristo, por causa de su evangelio, por causa de la justicia, Él dice: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y eso es lo que no debemos perder de vista. O como bien lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21. Él dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, muchos enseñarán de que el evangelio no conlleva aflicción, que el evangelio no conlleva, hermanos, en algún momento tristeza, dolor. El apóstol Pedro dice de que el Señor Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Si seguimos a Jesús, vamos a padecer. Si seguimos a Jesús, que es la puerta y es puerta estrecha, vamos a tener aflicciones, hermanos. Sin embargo, todas las cosas que antes teníamos, y un día conversaba con mi esposa, parece algo que da risa, pero si uno lo medita, hermanos, es bastante triste cuando las personas cuentan un testimonio de lo que antes hacían, de lo que antes eran y lo que son ahora. Mejor no hubiesen contado nada, porque antes yo iba a fiesta, yo antes lo pasaba bien, yo antes bebía esto, iba aquí, iba allá y ahora soy cristiano. Hermanos, suena como una contradicción. Parece que antes estaba bien y hoy día está mal. Pero sin embargo, miren las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, capítulo 3, versículo 8.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y Él no se lamenta lo que ha perdido. Él no está triste. Yo iba aquí, yo iba allá, yo hacía esto, tenía ciudadanía romana, tenía privilegios. No, Él dice, y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Hermanos, cuando comprendemos a Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando entramos por esta puerta estrecha y caminamos por este camino angosto, todo lo demás es basura. Todo lo demás es inservible, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido, porque Cristo es nuestra meta. Juan capítulo 15, versículo 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, la puerta estrecha es una puerta estrecha. Es una puerta, hermanos, que no podemos entrar con absolutamente nada y solamente entran de a uno en uno. La puerta estrecha denota una vez más, hermanos, dificultad. El camino angosto implica obstáculos, no porque en sí mismo, hermanos, son difíciles, sino por causa de nuestro propio pecado, como lo había mencionado anteriormente, hermanos. Y ahora la pregunta es, el llamado es a entrar. Conocemos la puerta, conocemos la dificultad, hermanos, pero ¿qué significa entrar? ¿Qué significa entrar? Entrar, hermanos, significa arrepentirse de sus pecados. Entrar significa creer en Jesucristo. Entrar significa abandonar tu vida de pecado, renunciar a tu orgullo, renunciar a tu justicia propia, renunciar a tu egoísmo y estar dispuesto a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Eso es entrar por la puerta estrecha. Eso es caminar por el camino angosto. Estar dispuesto a renunciar a nosotros mismos y estar dispuesto a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Porque Él nunca ofreció un viaje cómodo, excepto de aflicciones. Porque en Juan 16:33 Él dice que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero ¿qué hacen sus hijos? Confían porque Él ha vencido al mundo. Él nunca dijo que nuestro viaje sería cómodo, sino por el contrario, que muchas veces tendríamos un viaje incómodo, muchas veces sería difícil, pero el final es la vida eterna. Nunca me voy a olvidar de un ejemplo que escuché un día, hermanos, que por mi hermano Richard escuché ese ejemplo. Y cuando daba a entender ese viaje del vuelo, hermanos, esa persona que va a viajar y va en su vuelo y le ofrecen un paracaídas para que la experiencia de viaje sea mejor. Un paracaídas nunca ha sido para mejorar la experiencia de viaje. Esa persona a lo largo de los minutos se va a sentir incómodo y va a sentir que el paracaídas es inútil, no sirve para nada, hermanos. Pero sin embargo el paracaídas está puesto para que esa persona salve su vida. No está puesto para mejorar la experiencia de viaje. Lamentablemente hoy día muchos predicadores enseñan que el evangelio le va a dar una mejor experiencia en esta vida. Tenía problemas, el evangelio se los va a solucionar. Usted tenía problemas económicos, ahora el evangelio lo va a hacer mucho más próspero. Sus hijos estaban mal, sus hijos van a estar bien. Todo va a ser bueno, todo va a ser feliz. Usted no necesita cambiar, usted no necesita lidiar con su pecado. Dios lo ama tal como usted es. Hermanos, ese no es el mensaje del evangelio. Entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Por lo tanto, hermanos míos, el Señor nunca dijo que el evangelio sería una mejor experiencia en nuestra vida, sino que el evangelio es la única esperanza para el pecador. El evangelio es la única esperanza de vida eterna, hermanos. Solo Cristo, hermanos. Solo Cristo es salvación. Y ese evangelio, hermanos, que abrazamos y compartimos y anhelamos cada día, hermanos, ese evangelio aún resultará muchas veces como causa de división. Muchas veces, hermanos, que la puerta sea estrecha
Y que el camino sea angosto significa muchas cosas. Y una de esas cosas es que muchas veces la verdad de Cristo será causa de división. Y lamentablemente, hermanos, esa causa de división será con personas que nosotros nunca esperamos que pudiéramos quizás tener división. Pero mire lo que dice el Señor en Mateo 10, versículo 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, o los de su casa, como dice Reina Valera. Hermanos, ¿por qué habrán divisiones? ¿Por qué habrán disensiones si el Señor es de amor, si el Señor es de paz? Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, tenemos paz para con Dios y vamos a vivir de acuerdo a los estándares de Dios y vamos a intentar en dependencia del Espíritu a conformarnos a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, hermanos, la forma en que nosotros vemos las cosas, la forma en la que nosotros vivimos, lo que seguimos, lo que buscamos, lo que amamos, generará división. No pensemos, hermanos, que todas las personas van a poder tener comunión con nosotros, porque va a haber división cuando pensemos distinto, cuando busquemos lo distinto, cuando amemos lo distinto, hermanos. No vamos a ser comprendidos, sino menospreciados y vituperiados, hermanos. Pero esto dará evidencia que eres un ciudadano del reino. Esto dará evidencia, hermanos, no que te estás ganando la salvación, porque la salvación es solo por gracia. La salvación es solo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero esto dará evidencia que somos ciudadanos del reino. Esto dará evidencia que no solamente hemos mirado la puerta, sino que hemos entrado por ella. Esto no solamente, hermanos, dará evidencia de eso, sino que permanecemos en el camino angosto. No somos salvos por hacerlo, no somos salvos por permanecer, pero esto dará evidencia de la veracidad de nuestra salvación. Esto dará evidencia de lo genuino de nuestra fe. Hermanos, tu esfuerzo y mi esfuerzo por entrar y por permanecer dará evidencia de que nosotros somos ciudadanos del reino. La pregunta ¿es esto lo que caracteriza a cada uno de los que estamos aquí? ¿Es esta la realidad de todos los que decimos ser creyentes? ¿En realidad hemos entrado? ¿En realidad estamos caminando por ese camino que es angustioso, que es angosto? La palabra angosto involucra obstáculos, hermanos. Y normalmente la persona que está dispuesta a pasar los obstáculos es porque tiene puesta la mirada en la meta, tiene puesta la mirada en el galardón. Hermanos míos, solamente un creyente, solamente un ciudadano del reino, cuya muerte, vida de nuestro Señor Jesucristo es una realidad en Él, cuya obra del Espíritu Santo le ha dado vida, hermanos. Será posible que Él se esfuerce por entrar, se esfuerce por permanecer, no importando lo que eso implique, no importando la persecución, no importando el menosprecio, no importando el que dirán, porque en realidad Él tiene puesta la mirada en la meta. Mire lo que dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Oye, ¿por qué tú eres tan fanático? ¿Por qué tú no quieres hacer nada malo? Es que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Pero qué tiene? Si Dios no te va a castigar por algo malo que hagas. Es que yo no quiero, hermanos, yo no quiero desagradar, sino yo quiero agradar al que me tomó por soldado. Eso, hermanos, son evidencias claras de que alguien está en la puerta, no mirándola, ha entrado, ya no está afuera. Por muchos años estuvo afuera, pero ahora está dentro. Por muchos años siguió la masa, las multitudes, pero sin embargo alguien lo llamó por su nombre y dio la media vuelta. Hermanos, lo que Jesús le dijo a Lázaro ocurrió en la vida de cada verdadero creyente. En determinado momento de nuestra historia, Él nos llamó por nuestro nombre y oímos su voz y le seguimos, porque esa es la característica de sus ovejas. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, y no solo me conocen, me siguen.
me siguen. Y el que sigue a Jesús, como le dijo a la mujer adúltera, no andará jamás en tinieblas. Jamás, hermanos. Esa es la realidad. Cuando entendemos que Jesús es la puerta y entendemos lo que cuesta seguir a Cristo, estaremos dispuestos a lidiar con todas las cosas que siempre menospreciamos y vivimos y abrazamos, hermanos, y ahora las despreciamos por completo, las miramos por basura por el amor a Cristo, hermanos. Y a pesar, hermanos, de que la puerta ancha y el camino ancho parezcan muy atractivos, y además, hermanos, se hace muy llamativo porque muchos son los que van por ahí, no olvide que su fin es de muerte. El fin, hermanos, de esa vida de alegría aparente, esa vida de disfrute aparente, es un fin de muerte. Y aunque el mundo quiera impactar el corazón con sus placeres y con sus deseos, mire lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Eso no proviene de él, sino del mundo. Y el mundo pasa, es pasajero, se termina, se acaba. Esa alegría cuando están en la fiesta se acaba. Ese placer cuando están disfrutando las drogas y el alcohol se termina. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. A pesar de que es angustioso, pero no importa. El rey David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma. Sí, pero es que el cristiano pasa por altos y bajos, por momentos malos, por tristeza, aunque ande en valles de sombra y de muerte. No temeré, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estamos siendo angustiados y Él adereza mesa, prepara mesa delante de nuestros angustiadores. Aunque sea un camino de dolor, un camino de aflicción, el fin es un fin de gozo eterno. Y aunque parezca todo gozoso y alegría, en el mundo presente terminará siendo la mayor destrucción y la mayor de las tragedias, hermanos. Por eso es que la pregunta más grande que debemos hacernos: ¿por qué debemos entrar por la puerta estrecha? ¿Por qué debemos andar por el camino angosto? Porque Jesús dijo que Él es la puerta. Él dijo que Él es el camino. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sin Cristo solo hay perdición, sin Cristo solo hay condenación, pero con Cristo nadie puede perderse, con Cristo nadie puede ser condenado, no hay condenación, Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, y esto es un llamado para todos los que estamos presentes, y si algún momento, no sé, aquí se ponen extractos en algún momento, la puerta hoy está abierta. Entrad significa que está abierta, pero sin embargo llegará un momento en que la puerta se cerrará. Ya no estará abierta, hermanos, y será como dice Mateo 24:38. Leamos ese texto, Mateo 24. Mateo 24. Cuando hace alusión, hermano, al tiempo de Noé, al tiempo del diluvio. Mire lo que dice. 38 y 39. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Escuchó eso? Estaban todos contentos, todos felices, haciendo su vida normal, hasta que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta. Eso significa, hermanos, que Noé, como en otro texto se dice que es pregonero de justicia, significa que Noé anunció, hermanos, lo que Dios le había dicho, pero ellos no entendieron hasta cuándo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La puerta hoy está abierta.
Todo aquel que quiera entrar puede entrar. Todo aquel que quiera transitar puede transitar. Pero llegará el día en que la puerta será cerrada, al igual que el tiempo de Noé, al igual que el tiempo del diluvio. Y en aquel momento, cuando el Hijo del Hombre aparezca, dirán: ahora creemos que los cristianos decían la verdad. Ahora creemos que en realidad no todas las religiones nos llevan al cielo. Ahora creemos que no todos los caminos, espiritualmente hablando, llevan a Roma, sino que solamente Cristo salva, que solo Cristo perdona pecados, que solo Él es el precio para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, hermanos. Pero en ese momento será tarde. En ese momento será como el ejemplo de las vírgenes, y dirán: déjanos entrar. Ya será tarde, hermanos. Será tarde. Todo aquel que no ha entrado por la puerta, todo aquel que no está transitando por este camino, llegará el momento en que la puerta se cerrará y habrá juicio, hermanos. Esa es la verdad. Habrá juicio. Por eso el gran llamado es a meditar. Soy parte de esta congregación, sí. He sido parte de una congregación gran parte de mi vida, sí. No, esa no es la pregunta. ¿Entró por la puerta? ¿Está caminando por el camino? ¿En realidad lo que hemos expuesto hoy es lo que caracteriza nuestras vidas? Sí, pero es que yo no camino perfectamente. No estamos hablando de perfección. En este lado de la vida jamás caminaremos en perfección. Pero sin embargo, ¿está dispuesto su corazón a vivir las consecuencias de seguir a Cristo? ¿O quiere usted poner las manos en el arado y mirar hacia atrás? ¿Qué dice el Señor? El que puso la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos, porque los ciudadanos del reino están dispuestos al vituperio, están dispuestos a la persecución, porque saben que seguir a Cristo lo cuesta todo, pero aunque lo pierda todo en esta vida, lo gano todo en la venidera. Amén. Que Dios de paz nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo precioso. Gracias por permitirnos ser expuestos, Dios, a esta tu palabra. Ayúdanos, Padre mío, para que nunca, Señor, nosotros tengamos ningún tipo de jactancia propia, sino que nos gloriemos en Cristo. Y que el mundo, Señor, sea crucificado para nosotros y que nosotros miremos todo por completa basura. Oh Señor, cuánto nos has hecho meditar en este mediodía. Oh Señor, ¿de qué sirve conocer tantas cosas? ¿Cuántas personas han aparecido en nuestro camino y conocen mucho más de la Biblia que nosotros? Pueden citarnos textos de memoria, Señor, pero no sirve conocer la puerta. No sirve saber su estructura, sus dimensiones, sus colores. No, porque aún siguen fuera. Oh Señor, gracias te damos, porque en mucho tiempo estuvimos fuera, pero hoy podemos estar dentro, tus hijos, Señor. Gracias por habernos llamado y habernos conducido, Señor, al arrepentimiento, a la fe. Gracias por hoy mirar la vida de otra manera. Gracias por mirar nuestra vida de una manera distinta. Gracias por darnos la capacidad de no solamente odiar nuestros pecados, sino de estar dispuesto a vivir para tu gloria, oh Señor. Padre, ayúdanos para que cueste lo que signifique seguirte a ti, Señor, podamos hacerlo, independiente de la aceptación o el rechazo que podamos tener. Porque, Señor, tu palabra decía: entrad por la puerta estrecha, porque, Dios mío, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.